Pobrecito, mi guagua. Las tiraron cuando eran chiquititos, la mitad de lo que están ahora. Ya llevan 15 días con nosotros. Lindo, mami. Y han crecido el doble de lo que llegaron. Y que son cariñosos, mira cómo te dan Incluso besos. llegaron con los ojitos cerrados, pobrecitos. Mira esa que te quiere, mira Sí, la me blanquita. quiere Es la más mucho. demostrativa del cariño. Y Todas los otros te son lindas. miran. ¡Qué Linda, bellos mi niños! linda, mi guagua. Linda, mucho. Fue en una de las ferias de Bajos de Mena en Puente Alto cuando conocimos a estos tres muchachos que pedían verduras a los feriantes y recogían del suelo lo que para otros ya no servía. ¿Qué encontraste? Ahorita una papa y un limoncito. Buen limón, ¿verdad? Jóvenes en riesgo social que conocen la crudeza de la calle, fueron acérrimos consumidores de alcohol y drogas, durmieron en plazas y puentes en medio de uno de los sectores más vulnerables de la capital. Ven en estos alimentos desechados la oportunidad de saciar el hambre. Obvio que ayuda porque no todos tienen para un platito para comer, ¿me entiendes? Entonces, Dios nos bendice con esto, ¿me entiendes? Nosotros, pucha, con esto le pudimos dar un platito de comida a lo mejor a alguien que no come hace días. Por entonces los acompañamos a su refugio, una iglesia evangélica de la población del Volcán 3, donde el pastor recibe a personas en situación de calle que buscan alejarse de las drogas. En este improvisado comedor, más de 30 hermanos, como se llaman entre ellos, obtienen techo y un plato de comida en base a lo que recolectan en la feria. Es lo más hermoso, ver cómo estamos todos aquí reunidos en la presencia de Dios, gozando de este rico almuerzo que puso en nuestra mesa. Amén. Amén, sí. Eso es lo que valoro. Como el dicho, lo que vota el rico no recoge el pobre. Pero nosotros no lo ayudan en el Estado, no lo ayuda a nadie, solamente Dios. Esta es la misma iglesia que semanas después fue apuntada con el dedo por un brote de coronavirus que terminó con al menos 5 personas contagiadas. Se acusó al pastor de realizar un culto con más de 30 personas. Ellos siempre vivieron aquí. No tenían otro lugar al que recurrir. 50 días después retornamos a Bajos de Mena. Esta vez las mascarillas abundan en la feria, aunque no todos la utilizan de la manera correcta. Algunos simplemente no la llevan. Puente Alto es la segunda comuna de la región metropolitana con más casos por coronavirus. La crisis sanitaria ha golpeado con fuerza la salud del sector, pero también ha repercutido en sus bolsillos. 9, 10, 3.820 pesos. Eso se recaudó hoy día. A seguir pidiendo. Ahí estamos llamando a los contactos que tenemos. Pidiendo mañana para poder hacer tallarines. Mañana queremos hacer tallarines.
Me gustaría conversar contigo, Pitín. ¿Qué es lo que quiere? Dígame algo. Ya, pues, Pitín, seamos claros. No se entiende. A ver, ahora, que está lindo, que está contento. Le gusta la conversa con papá. Sí, niño. Oh, no, sin morder al niño, no. No muerda a los niños. Pitín, comportémonos, ¿ya? ¿Qué pasa? Te está diciendo que tiene derecho. Mira cómo se ponen celosos los otros, no lo dejan actuar. Ya, Pitín. Oh, qué torpe, qué torpe. ¿Su familia se ha acercado al municipio? ¿Alguien se ha acercado al municipio, Eugenia, para que la alcaldesa, por ejemplo, maneje esta información? Ahora solamente estamos con esto, porque como empezó ayer, dándole la información a mi yerno, ahora con esta movilización estamos viendo qué se puede hacer con los niños. Claro, un poco ese el gran comentario, ¿no? Residencia sanitaria sería están apretados, no tienen ni una posibilidad de poder ayudar. Ellos tienen Claro, como la la solución vista de sería todos quizá una los residencia sanitaria, en este caso para su yerno y también para el bebé que necesita ¿Ella también ha ido a la municipalidad o alguien de la familia? Sí tienen que tomar en cuenta que no pueden tener en cuarentena a 6, 7, 8 personas en un departamento de 35 metros cuadrados. Entonces, ellos están más a salvo si están afuera que adentro, porque no hay un espacio social dentro del departamento. Claro, lo que dice el señor es súper importante, Monse. Ella decía que recién ayer supo del contagio de su yerno, por eso no ha ido a la municipalidad. Hoy día a lo mejor se van a enterar a través de esta situación, pero en el departamento donde vive su yerno con su hija, ¿cuántas personas viven? Es un lugar pequeño también, muy fácil de contar. Son dos niños Cuéntame, señora Eugenia, tenemos varios casos acá para que los vayamos comentando de a uno. Usted decía que es un departamento pequeño, ahí está su yerna, ahí está su hija, ahí está el bebé. Está el bebé y un niño de 4 años, que es hijo de ellos. Son dos niños y son 4 personas en un departamento muy chico. Al niño lo hemos tenido desde que empezó esto, al de 4 años encerrado para que no se contagie, igual se contagiaron, igual. ¿Y cómo está su hija también? Con fiebre también, claro. Ella ayer lloraba, ayer ella estaba con mucho estrés, estaba puro llorando. Y nosotros por teléfono dándole ánimo, hablándole por la ventana, o sea, que de verdad ¿Usted ha tenido contacto con su yerno? Ahora no. Claro, ya la semana antepasada obviamente que sí, porque estábamos juntos. Ahora yo le estoy cocinando a ella para que ella no se estrese nada y vea a los niños si son 2 bebés. ¿Cómo él se enteró de que estaba con COVID? Él se empezó a sentir mal del trabajo, lo mandaron para la casa y ahí se fue a hacer el examen. Le costó mucho que se lo hicieran a la cosita, hasta que se lo hicieron y ahí ahora le salió positivo, ayer le llegó el resultado que salió positivo. Si es un departamento pequeño, también es difícil, ¿no? Poder limitarse en los lugares. Claro, no, es un baño súper chico, está todo adentro, no hay espacio, cuidando a los niños. No sé, pues le pido de verdad que vengan a verlo, un médico, no sé, que le hagan rápido el examen para ver si de verdad, sobre todo la guapa, si tiene eso, porque de verdad, él ya quedó sin trabajo, mi yerno con mi hija pagan arriendo 200.000 pesos, la luz, el agua ya no lo alcanza.
yo a mi trabajo me pararon, no sé qué hacer. No puedo ayudarle a nada de ellos que Claro, yo tengo que comprarle los remedios a los niños para la fiebre. Claro, falta remedio, falta una asistencia, falta el apoyo para su yerno y para este bebé, ¿no? ¿Cuánto tiene el bebé? 1 año, 1 mes. 1 año, 1 mes, o sea, yo creo que todos nos ponemos en la situación, ¿no? Quienes somos padres y tenemos un hijo que lamentablemente le puede ocurrir una situación como esta y no tenga el apoyo, digamos, que hoy día tanto se necesita. Eugenia, en su caso también acá hay un joven de La Pintana que también en su casa también ha estado en un lugar pequeño, también hay contagiados. También necesitamos que la alcaldesa igual se acerque a nuestros hogares, porque también necesitamos comida, necesitamos que nos apoyen, no tenemos apoyo del gobierno. El presidente Piñera siempre sale hablando, un discurso barato, un discurso que no deja conforme a nadie, un discurso que solamente él dice cuarentena, ya, y si yo no tengo dónde qué comer, no estoy trabajando, lamentablemente en este momento no estoy trabajando, estoy cesando. ¿Cómo te perjudica a ti y a tu familia, compañero? Porque esta situación igual es difícil también para ustedes, ¿no? A mí me perjudica en el sentido de que yo quedé sin trabajo, mi esposa está con un postnatal con una niña de 7 meses. Si yo salgo a buscar trabajo, me expongo a que me llegue el virus y se lo pongo a mi guagua de 7 meses. ¿Me entiendes? En ese sentido no tenemos apoyo de la alcaldesa, porque la alcaldesa siempre hablan en la tele, pero no hay hecho. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián, lo que hoy día estás haciendo también es una posibilidad de contagio, porque estás afuera, ¿no? Pero lo que dice ella, hay que hacer, ya voy contigo. Una realidad que impacta. En los próximos días, Ivette deberá vender su casa para saldar las deudas que la afligen a ella y a su madre. Es que entre tanta angustia, a ratos en Bajos de Mena no queda espacio ni siquiera para soñar. Nosotros vivimos el día, a concho. Para mí el mañana ni el futuro no existe. Eso, Dios dirá, no existe. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así. Es el Chile que urge, el que no puede darse el gusto de pensar en el mañana porque la urgencia la vive hoy. Ese Chile que necesita salir del anonimato. Serán días en que realmente Chile sea del pueblo libre. Ahí entonces escuchábamos al ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregando este último informe, lo más relevante entonces. Muy buenos días. Estamos ya en la semana número 10 del inicio de la epidemia de coronavirus en nuestro país. Y la verdad que desde que esto empezó, el 31 de diciembre recién pasado, la difusión, el contagio del virus a lo largo y ancho del planeta no ha cesado en ningún momento. Ciertamente ha habido un desplazamiento de un origen primero en el lejano oriente, que se desplazó rápidamente a Europa a Estados Unidos y después hacia el sur de América, llegando a una situación hoy día en que el foco o el lugar de más casos precisamente en el planeta es el continente americano. En las cifras mundiales, Estados Unidos, la primera potencia del mundo, lidera el número de casos y el número de fallecidos, seguidos de España, y Rusia ha dado un salto muy importante, muy vertiginoso en el número de casos, al punto que hoy día ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y España, y es altamente probable que las cifras de hoy día a la noche ya esté en el segundo lugar inmediatamente después de Estados Unidos. Y entre estos países que lideran las cifras mundiales de infección y fallecimientos por coronavirus, Brasil ocupa siempre una posición muy destacada. Chile, evidentemente, no está ajeno a este tremendo brote pandémico por este virus que conocemos hace, insisto,
menos de 5 meses en el planeta y que está produciendo un desafío para toda la humanidad sin absolutamente precedentes y para el cual tenemos que dar una pelea, una lucha extraordinariamente dura, que no sabemos ni siquiera cuánto puede durar. En nuestro país hemos tenido un periodo inicial en el cual la infección ha estado más bien localizada en algunas ciudades de regiones alejadas de la región metropolitana y que representan una historia de éxito, de medidas de cuarentena, de aislamiento, cordón sanitario, aduana, vigilancia, respeto al toque de queda, que ha significado que en esos lugares hayamos tenido un ascenso y un descenso, como es el caso de Punta Arenas, Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Chillán, Talca, por mencionar algunos lugares que, como ustedes saben, hoy día están libres de medidas tan severas como una cuarentena y que representan una prueba palpable de que cuando estas medidas se aplican y son seguidas por la comunidad, por los ciudadanos, producen resultados. A manera de ilustración de la afectación que tenemos en nuestro país por la pandemia, hoy día tenemos que señalar que en las últimas 24 horas se han notificado como positivos la cifra de 2.660 casos, prácticamente un 60% más que el día de ayer y, por supuesto, una cifra récord desde que empezamos este seguimiento y enfrentamiento de esta pandemia. Estos casos nuevos reportados tienen un incremento bien sustantivo de lo que llamamos casos asintomáticos, que son personas que por ser contacto normalmente de alguien se ha hecho el examen y han aparecido positivos, y tenemos 2.152 personas que han tenido síntomas propios de esta infección y a propósito de ello se han hecho el examen. Con esto llegamos a una cifra de 34.381 casos en Chile, de los cuales 14.865 afortunadamente ya se han recuperado. En el informe de hoy tenemos que lamentar la pérdida de 12 compatriotas, en realidad también hay algunas personas residentes en Chile, no naturales del país, pero en definitiva 12 personas que han perdido la vida, ya sea directamente por la infección pulmonar de coronavirus o en el contexto de infecciones, de otras enfermedades graves, a veces terminales, pero que contrajeron una infección por coronavirus que puede haber contribuido a su desenlace fatal. Y quiero recordar que nosotros reportamos todos estos casos como casos positivos sin excluir a ninguno, de acuerdo a la norma que seguimos de la Organización Mundial de la Salud. Se hicieron ayer en total 10.410 exámenes, una cifra aproximadamente 1.000 exámenes mayor que el día anterior, y eso nos lleva a 313.750 exámenes, que es una cifra muy alta comparado con otras naciones tanto latinoamericanas como de la OSD. Mantenemos en este momento para el tratamiento de los pacientes que lo requieran 553 ventiladores disponibles, y en las próximas 48 horas llega un número significativo de estas máquinas al país para mantener el plan de crecimiento de camas, de respiradores, que nos permita mantener una situación de no colapso de la red hospitalaria. Hay que hacer notar que 538 pacientes que están con una infección por COVID están en ventilación mecánica
y el informe que hace la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, entraron el día de ayer, según un informe que ellos presentan y es público, 40 pacientes fueron intubados, mientras alrededor de 20 fueron extubados, vale decir, salieron de la fase crítica de tratamiento intensivo. En nuestro país, que tenemos un sistema único, integrado de atención, tanto de la atención primaria como de los hospitales, tanto del mundo público como el privado, es evidente que estamos viviendo una tensión, una demanda muy fuerte sobre algunos lugares del país, como son Antofagasta, Iquique y desde luego la región metropolitana en su conjunto. Y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo adicional, extraordinario, para lograr que efectivamente la red hospitalaria de todo el país siga siendo capaz de atender a todos los que lo necesitan. Y en ese sentido, después de tener la reunión hoy día con el presidente de la República, es que vamos a anunciar algunas medidas extraordinariamente duras. Y entendemos que estas medidas significan un sacrificio, tienen efectos adversos muy importantes y lo relevante es que estas medidas sean respetadas al máximo de lo posible para que produzcan su impacto en el más breve plazo posible. Todas las medidas que voy a nombrar a continuación entran en vigencia a las 22 horas del día viernes. Pasado mañana, el día viernes 15 a las 22 horas, a la hora que se inicia el toque de queda. Y estas medidas son las siguientes. En primer lugar, desde el principio del decreto de la alerta sanitaria, se ha definido una cuarentena obligatoria en sus domicilios para todas las personas que tienen 80 años y más. Estas personas no deben salir de sus domicilios, tienen que ser asistidas, yéndose a dejar los alimentos. Es muy importante porque es allí, en la afección de estas personas, donde tenemos el mayor riesgo. Y es por eso que la primera medida que anuncio es un cambio de esta exigencia de cuarentena que se rebaja desde los 80 años a los 75 años y más. Vale decir, toda persona en el país que tenga 75 años o más debe, en todo el territorio nacional, debe guardar una cuarentena obligatoria y tenemos que disponer las medidas familiares, sociales, municipales, en fin, todo lo que sea necesario para lograr que estas personas no tengan contacto con alguien que les puede llevar una infección por coronavirus y traducirse esto eventualmente en hospitalizaciones, ventilación mecánica y fallecimiento. Quiero recordar que más del 25% de los fallecimientos que tenemos se registran precisamente en las personas que tienen 75 años o más. En ese contexto también, como lo he mencionado, y además de Antofagasta y viendo la situación epidemiológica específicamente de Iquique y Alto Hospicio, que ha empeorado, es que a partir de este viernes a las 10 de la noche, estas dos comunas, Iquique y Alto Hospicio, entran en el régimen de cuarentena que conocemos. Vale decir, durante las horas del día, durante aquellas horas que están sin toque de queda, las personas pueden salir de su domicilio solo si tienen permisos especiales, no más de 7 a la semana, para hacer trámites, para ir al médico, para comprar medicamentos, para obtener alimentos, lo que ellos requieran, pero con una restricción muy significativa de los permisos para lograr que efectivamente esa zona, y sobre todo Alto Hospicio, que es una comuna muy vulnerable, tengamos un control rápido de la tendencia
al aumento de las infecciones. No obstante, los hospitales de esa zona tienen capacidad, la zona norte, tienen capacidad para recibir más pacientes, pero no queremos que lleguen a un límite superior al 80% de uso de unidades de tratamiento intensivo. En la región de Valparaíso, que como se sabe está sometida a algunas restricciones de acceso de personas que vienen desde Santiago a la región de Valparaíso, sobre todo a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso propiamente tal, hemos tenido el desarrollo de un foco en la comuna de San Antonio, al sur de la región, y esto obedece fundamentalmente a un brote que se desarrolló en relación al hospital de San Antonio. Y es por eso que parece prudente que dentro de las medidas que estamos anunciando establezcamos un cordón sanitario en relación a la comuna de San Antonio para que efectivamente el tránsito de personas que salen o eventualmente pueden entrar a esa comuna se restrinja severamente desde este viernes a las 10 de la noche. La medida más severa que debo anunciar por instrucción del presidente de la República es una cuarentena total en el Gran Santiago. Esto implica a todas aquellas comunas que forman parte de la provincia del Gran Santiago, propiamente tal, que son 32 comunas, todas las comunas, insisto, de la provincia de Santiago, y además, fuera de la provincia de Santiago, otras 6 comunas que tienen una relación estrecha con la ciudad de Santiago, es como el Santiago urbano, llamémoslo todo, que son las comunas de San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina. Repito, San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa, Colina, estas 6 comunas, además de toda la provincia de Santiago, vale decir, todas aquellas comunas que estaban dentro de este territorio, que ya estaban en cuarentena, la mantienen hasta por lo menos el viernes de la próxima semana, en 9 días más, o sea, desde este viernes hasta el otro viernes de la próxima semana, y se agregan, como he señalado, las 6 comunas que están íntimamente relacionadas, por supuesto, a la provincia de Santiago. Asimismo, alrededor de este gran anillo, donde viven prácticamente 8 millones de personas, se va a crear, se va a imponer una aduana sanitaria para positivamente limitar aquellas salidas que no tienen que ver con la provisión de alimentos, con el trabajo de ciudadanos, de habitantes de las regiones, de las comunas en cuarentena, hacia otros lugares, para limitar el riesgo de que esta infección, que está tan concentrada en la ciudad, en las comunas que ahora están en cuarentena, van a estar en cuarentena, se difunda a otros lugares y nos acerquemos a un riesgo de colapso de la red. En relación a sitios de concentración dentro de estas comunas de alto riesgo de contagiosidad, me refiero fundamentalmente a mercados mayoristas como La Vega. Vamos a tomar medidas que van a ser anunciadas en un momento más por la subsecretaria doña Katy Martorell y el intendente de la región metropolitana para mostrar con mapas y detalles cuáles van a ser las acciones que en estos mercados mayoristas de abastecimiento se van a tomar, no para evitar la entrega mayorista de productos, sino fundamentalmente a distribuidores, sino fundamentalmente para que no haya acceso de personas que van a hacer una compra para su casa a estos lugares, más bien los tengan que hacer cerca de su almacén de barrio. En ese contexto, evidentemente, la situación
que anunciamos es compleja, pero está acompañada también por algunas pequeñas buenas noticias, expresando esta satisfacción por cuando se hacen medidas de esta naturaleza y producen resultados, y es así como también anuncio la salida de cuarentena de la zona urbana de la ciudad de Arica y las comunas de Angol y Victoria en la Araucanía, que ha tenido, como se sabe, un brote en relación a Araucanía Sur, que se ha resuelto adecuadamente hasta ahora, y este otro brote en Angol y Victoria de Araucanía Norte, que también ha podido ser controlado. Termino diciendo que estas medidas son absolutamente necesarias, son dolorosas, pueden ser terribles, y tenemos que estar allí para ayudar a los grupos más vulnerables, que van a ser los más afectados por estas medidas de restricción y de cuarentena. Pero nos asiste el convencimiento que deben ser tomadas, por duras que sean, por los efectos adversos que produzcan, deben ser tomadas para limitar el riesgo de que más personas deban ser hospitalizadas, para limitar el riesgo de muerte y para limitar también el riesgo de que este gran foco de enfermedad en el que se ha transformado el Gran Santiago signifique una diseminación de la enfermedad a otros lugares. Como señalaba hace varios días atrás, en realidad la batalla por Santiago es, y me disculpan el centralismo, es la batalla crucial en la guerra contra el coronavirus. Y es por eso que tenemos que suplicar, rogar, que tomemos todas las medidas necesarias, que nos tomemos en serio, que la ciudadanía tenga el mejor espíritu de comprensión y sobre todo de colaboración, porque efectivamente, como ya hablamos hace algunos días, el mes de mayo está siendo muy duro con nuestro país en relación a coronavirus y tenemos que tomar acciones adecuadas en el momento oportuno para lograr contener esta enfermedad y, insisto, poder dar una solución de salud a todos los que lo requieran. Sin decir más, se abre espacio para preguntas. Ministro, buenos días. ¿Teme el gobierno el colapso del sistema dado el aumento importante en casos nuevos, hoy 2.660 casos nuevos? Miramos con mucha preocupación esa cifra, como lo mencioné, y la tendencia que tenemos durante todo el mes de mayo. Y efectivamente, como se ha descrito a través de esta misma vía, estamos tomando todas las medidas de llegada de respiradores y conversión de camas y coordinación de la red y traslado de pacientes. El número de pacientes que hemos trasladado durante el mes de mayo se acerca a las 400 personas desde un hospital a otro hospital. Y en ese sentido no tememos un colapso, pero para ser también muy transparente con la respuesta, en la medida en que estas acciones que estamos poniendo ahora sobre la mesa funcionen y sean respetadas. Necesitamos el compromiso de cada ciudadano, cada ciudadana, para que entienda lo que está en juego aquí y, por difícil que sean estas medidas de restricción, las respetemos a cabalidad para que no tengamos que enfrentar el temor que usted señala de una red que pueda colapsar producto de un aumento vertiginoso de los nuevos casos. Ministro, buenos días. Preguntarle con respecto a esta nueva medida de la cuarentena en Santiago. Se pidió hace algún tiempo atrás por varios alcaldes, se tuvo que llegar a los 2.660 casos para decretar recién esta medida. En ese sentido, preguntarle, ¿no cree que esto debió hacerse antes para evitar llegar a este número? Son 60% más de los casos registrados el día de ayer. Yo, como lo he sostenido y lo han reconocido cada vez más países en el mundo, para su propio trabajo contra el coronavirus,
hay que tomar la medida adecuada en el momento adecuado, lo que es una decisión extraordinariamente difícil. Tener una cuarentena nacional en un momento en que teníamos muy pocos casos, como algunos proponían, evidentemente no tenía sentido y sus daños habrían sido mucho mayores que sus potenciales beneficios. Hoy día estamos poniendo una medida muy estricta en el momento que nos parece adecuado hacerlo, en el monitoreo de los datos epidemiológicos que presentamos todos los días. El último informe, además, compilado del Departamento de Epidemiología del Ministerio, fue puesto a disposición de todo el que quiera verlo en la web del Ministerio de Salud, de manera tal que se puede observar ahí cuáles son las variaciones de casos y por qué estas medidas aparecen completamente justificadas en este momento. De alguna manera nos conforma que tenemos una red que es capaz de todavía tolerar este impacto y que la letalidad atribuible a coronavirus sigue siendo muy baja con el número de fallecidos que hemos mencionado. Nos estamos acercando a una letalidad de 1,0%. Y en ese sentido, en su pregunta, siempre todos los medios, todas las acciones que debíamos tomar estuvieron en el arsenal, entre las posibilidades de cosas que había que hacer y, como ya he explicado, hay lugares en que se ha aplicado antes, después, con mayor, con menor intensidad, monitoreando día a día cuál es la evolución de los nuevos casos, de los contagios y de la capacidad de la red hospitalaria para responder, o la atención primaria también, de responder a estos requerimientos de quienes se enfermen o creen que pueden estar enfermos por coronavirus. Ministro, también preguntarle con respecto a la letalidad. Usted hablaba que Chile tiene una de las tasas más bajas de letalidad con respecto al coronavirus. Sin embargo, también hay otros expertos que han dicho que estas mediciones que se están haciendo con respecto a la tasa de letalidad, al menos los criterios desde el MinSal, no están siendo totalmente transparentes. ¿Usted qué tiene que decir al respecto de eso? Bueno, yo creo que, como aclaró el representante de la Organización Mundial de la Salud, nosotros seguimos estrictamente los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Yo entiendo que muchos países, por ejemplo, no reporten como los fallecidos asociados a coronavirus, o sea, personas que tenían una enfermedad de base y adquirieron una infección que ni siquiera se testean para coronavirus y por lo tanto no aparezcan en su estadística. Nosotros, de acuerdo al Consejo Asesor y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, informamos todos los casos que estén positivos para coronavirus como fallecidos con o por coronavirus, y esa es la estadística de los 2.660 casos que he mencionado hoy día. Ministro, buenos días. ¿Por qué el gobierno realizó un llamado a aprobar el EUNACOM cuando ya se había emanado un decreto de la autoridad sanitaria que permitía el ingreso de médicos sin egresar y también del extranjero para que puedan ejercer en el sistema público? Y en ese sentido, ¿cómo ha resultado el programa Elijo Servir en mi país? ¿Cuántas personas se han inscrito y cuántas ya acumulan, están activas en el sistema? Respecto a lo segundo, que es un gran programa en el cual personas, médicos, enfermeras, se pueden inscribir, hemos llegado a la cifra de 8.200 algo personas y han sido contratados ya alrededor de 1.500, 1.600 puede ser hoy día personas a través de este mecanismo. Esto no es un voluntariado, sino que es, alguien dice yo quiero presentarme porque tengo los antecedentes, me retiré hace tiempo de trabajar, pero quiero volver a trabajar, o soy alguien que viene del extranjero, graduado, y por lo tanto en mérito de la alerta sanitaria quisiera ayudar a Chile y lo valoramos enormemente y nos da una reserva de recursos humanos muy relevante para enfrentar esta pandemia. Respecto al proyecto de EUNACOM, se inicia un proyecto por moción parlamentaria explícitamente presentado por el senador don Alejandro Navarro, al cual el Ministerio de Salud, el Gobierno adhiere, patrocina, que tiene como sentido pensar que esta condición de coronavirus en sus distintas fases se puede prolongar más allá de la duración de la alerta sanitaria
que nos permite, como usted señala, contratar personas que no tengan esta certificación para trabajar, en este caso particular, como médicos. Sin embargo, hay un aspecto muy complejo que no está resuelto hoy a través de la alerta sanitaria. La alerta sanitaria permite a una autoridad que pedirle a alguien que reúne ciertas condiciones de certificación internacional normalmente, que se desempeñe como médico, lo valida como médico. Pero el gran problema que tenemos es los especialistas. Como se ha mencionado hasta el cansancio, la gran mayoría de los pacientes que hoy día enfrentan esta enfermedad y requieren hospitalización, requieren médicos intensivistas, anestesistas, gente que sepa intubar bien, que sepa manejar tecnología, y desafortunadamente la alerta sanitaria permite solo certificar que la persona puede ejercer como médico general, no como especialista para hacerse cargo de estas situaciones más sofisticadas. Y es por eso que queremos insistir en la necesidad de este proyecto de ley para que efectivamente estos especialistas adecuadamente acreditados y reconocidos por la Superintendencia de Salud puedan ejercer sin riesgo legal como especialistas y trabajar en nuestro país, insisto, como anestesistas o cualquier profesión, cualquier especialidad, que se hace más que nunca necesaria durante la evolución de esta pandemia. Quiero recordar que en este momento tenemos una dedicación máxima a un problema de salud, pero estamos acumulando una lista de espera significativa, auge y no auge, de otras enfermedades a las que vamos a tener que atender con más recursos de especialistas que los que tenemos hoy día o que las universidades en Chile pueden entregar cada año. ¿Qué tal, ministro? Ayer las clínicas de Chile anunciaban que había escasez respecto de distintos insumos en laboratorios para el procesamiento y toma de muestra para test PCR. Si bien desde el MinSal aseguraron que no hay problemas en la red pública respecto de aquello, preguntarle si esto puede afectar eventualmente el conteo global, nacional, que se requiere de todas maneras de los casos positivos confirmados con COVID-19 y también ¿cómo se va a apoyar entonces el tema del diagnóstico tanto en recintos públicos como privados, que son los que presentan estos problemas? Y respecto, ya que se establece cuarentena total en la región metropolitana, ¿esto podría afectar de alguna manera la disponibilidad de test PCR, que haya insumos suficientes también? A mí me parece adecuado señalar lo siguiente. En primer lugar, como ya se ha repetido tanto, vislumbramos desde el mes de enero que íbamos a tener una demanda de muchos insumos, servicios, incluido el examen de PCR, y es por eso que el Ministerio de Salud adquirió un stock muy importante de estos insumos, que son un stock de 360.000 exámenes en este momento, disponibles para mantener el ritmo de testeo que estamos llevando. En las últimas días, diría yo, producto de esta situación epidemiológica que vivimos en Santiago, ha habido un volcamiento de personas que, no cumpliendo criterios de ser sintomáticos o de haber estado en contacto estrecho con alguien positivo para coronavirus, han concurrido a manera de chequeo general a hacerse exámenes PCR. Y en el flujo de insumos que las instituciones privadas tenían contemplado para poder responder a una demanda X establecida, evidentemente este exceso de demanda les produjo un quiebre de stock de insumos, como se ha señalado. No es que las instituciones privadas, según entiendo, hayan dicho vamos a dejar de hacer exámenes PCR, sino que los vamos a focalizar en aquellas personas que consultan por síntomas y en aquellas personas que se hospitalizan con mayor razón por alguna insuficiencia respiratoria, lo que parece más que razonable. En relación a los insumos que, como digo, desgraciadamente la demanda fue mucho mayor que la oferta que los actores privados habían programado en su logística de llegada desde el extranjero.
Se me ha informado que entre el día de mañana llega un vuelo y pasado mañana de los insumos que los agentes privados habían contemplado, y en ese contexto creo que en la medida en que ellos estén focalizados, efectivamente, como lo han señalado, no en testear pacientes que son asintomáticos y que no han estado en contacto con un caso positivo, efectivamente no van a tener problemas. Certificado, porque esta es una información que tengo por medios informales hoy día en la mañana, certificado que efectivamente llegan estos insumos en los próximos 3 días para las clínicas privadas. Por supuesto, el Ministerio de Salud no tiene ninguna dificultad en entregar estos insumos en préstamo para que mantengan las clínicas privadas el nivel de exámenes que se necesitan, a condición de que efectivamente se ciña la toma de exámenes a quienes realmente cumplen con las definiciones que la autoridad sanitaria ha dado, y que, vuelvo a repetir, son una persona que está con síntomas respiratorios y una persona que ha estado en contacto estrecho, y eso está muy bien definido, con alguien que es un caso comprobado de coronavirus. Hola, ministro, buenos días. ¿A qué se debe el cambio en el criterio para otorgar las licencias médicas? En los casos sospechosos, este plazo se redujo de 14 a 4 días. Se lo pregunto considerando que algunas clínicas han reportado que esos 4 días son los que se demoran al menos en tener el resultado del PCR. Y por otro lado, también, si es que tiene una estimación de cuántos casos podrían quedarse sin detectar debido a este mismo retraso. En primer lugar, el flujo de exámenes, dado que hasta ayer había insumos bien usados, insisto, las 2 condiciones que he señalado, nosotros no estimamos que vaya a haber un retraso en las informaciones. Nosotros chequeamos ayer la velocidad de entrega de los distintos laboratorios y en general la mayoría de los casos se informan entre 24 y 36 horas. Y lo máximo que tenemos reportado de demora en la estadística que revisé anoche es de 3 días. En relación a la pregunta de la licencia médica, es el motivo por el que una persona en la cual se sospecha que tiene una infección por coronavirus se notifica como sospechoso y demora un máximo de 4 días en tener el examen de comprobación, esa persona, si ese examen PCR es negativo, no tiene sentido que siga una licencia por motivos de, insisto, cuarentena. Evidentemente, si está enferma por coronavirus o por otra cosa, esa licencia tiene que prolongarse. Y teniendo el resultado positivo de PCR al 3er, al 4.º día para coronavirus, se le extiende una licencia para completar los 14 días de cuarentena. Entonces, este cambio obedece precisamente a que se ha aumentado la capacidad de testeo de tal manera que una persona documentada o puesta en nuestro sistema informático como sospechosa demora un máximo de 4 días en tener una certificación de laboratorio para decir que su examen, que es un caso de coronavirus o no lo es, que se justifica una licencia médica para guardar cuarentena o no se justifica. Queremos agradecer todas las preguntas. Insisto, estamos en un momento complejo. Compartimos con todos nuestros conciudadanos, conciudadanas, la preocupación atendible por lo que nos está ocurriendo durante el mes de mayo. Estamos haciendo todos los esfuerzos con instrucciones precisas del presidente, con recursos para salir en ayuda de quienes lo necesiten, pero también necesitamos ayudarnos entre nosotros. En la medida, insisto, en que vayamos a ver a un adulto mayor, en la medida en que nos concentremos en algún lugar, que no usemos mascarilla, no nos lavemos las manos, burlemos el toque de queda, hagamos fiestas en nuestra casa o departamento con mucha gente y no asumamos que esta es la realidad, que cualquier persona que esté frente a nosotros puede ser fuente de contagio para mí o para mis seres queridos, esta batalla se hace muy, muy difícil de pelear porque no se puede. Si no hay un comportamiento adecuado a las circunstancias, evidentemente esto se pone muy cuesta arriba y es por eso que se están tomando medidas tan extraordinarias como las que hemos anunciado hoy. Muchas gracias.
Ahí entonces escuchábamos al ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregando este último informe, lo más relevante entonces. Un poco me dejo a mí también, porque ahora con esto no se puede trabajar. Yo soy maestro hasta aquí y en este momento no puedo trabajar. A Roberto lo conocen como el Pascuero en el barrio. Tiene 67 años y recibe la pensión básica solidaria, pero no le alcanza. Por eso trabaja en la construcción y canta en las micros y en el metro. Hoy con la cuarentena en su comuna está parado. No le queda más opción que salir a la feria. Lo que tiempo se ha aguantado que la gente que no ha recogido. La gente que no ha recogido nunca se ha visto. ¿Ha salido esta gente a buscar a la feria en esta yo tampoco, yo no... Bueno, yo recojo muy a lo lejos, pero ahora con esto soy más seguido. Más seguido. Es que tras el estallido social el escenario se puso complejo para miles de chilenos que perdieron sus puestos de trabajo. Un panorama que se agudizó aún más con la llegada del coronavirus. Es igual se ha visto que viendo y todo y comprando de a poquito se ve que la gente está con necesidad. Se ve ahora que el presidente haga algo para que ayude al pueblismo, que igual estamos bien más igual. Así que ahí me regaló un cajón de uva. El de allá me regaló un cajón de tomate. ¿Y entonces qué hace con eso? Lo voy a regalar a las personas y a los amigos que están sin trabajo en estos momentos, no pueden salir, están afligidos. La realidad de Roberto se repite a lo largo de la feria. Mientras lo acompañamos en busca de alimentos, nos encontramos con otros chilenos que están en la misma situación. Así conocimos a Ivette. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo esto? Esto desde que cayó esto, se dio la alerta sanitaria. Porque yo antes podía venir al Persa. Y entonces con el Persa yo podía comprar mi fruta, para poder alcanzar a pensiones, al pago de las pensiones. Pero ahora con esto no puedo salir al Persa, no puedo salir a vender. Ivette es paramédico de profesión, pero hace 20 años que no ejerce. Recibe una pensión por discapacidad. Hoy debería estar en casa, pero el dinero no le alcanza y por eso se ve obligada a salir y exponerse al riesgo de contagio. Lo que más le preocupa es su madre de 82 años con quien convive. Es una amargura muy grande porque de no poder tener los alimentos, lo básico. Lo básico, porque uno tiene que asegurar lo que son gastos comunes, tiene que asegurarlo, pero para los demás, para comer no queda. Entonces, es angustiante. Vecinos desesperados se manifestaron asegurando que ya no tienen qué comer. La gente no tiene de qué agarrarse para comer. Salieron a la calle porque no saben cómo mantener sus hogares. Ya soy madre soltera, tengo 5 hijos, y sin trabajo. Ellos piden ayuda, se sienten desprotegidos. Estamos pasando hambre, yo me vi, ya yo tengo un hijo, él no puede venir allá a verme, tengo un hijo, ellos también están los problemas. Estas personas que usted está viendo no aguantaron más y decidieron manifestarse para demostrar que todos los días es una lucha contra el hambre, contra el desempleo, contra la incertidumbre del futuro. Gente que no tiene para comer, no tiene para alimentarse, gente que vive el día a día trabajando en la feria, el día a día pescando, cachureo, adultos mayores que están botados pasando una vez un tigre y eso no puede pasar en este país. Es por esto que como Buenos Días a Todos llegamos hasta el bosque para que ellos mismos nos cuenten su realidad. No sé si se traspasa a través de la pantalla. Total. Estoy al lado de ella y ellas se emocionan a hablar porque lo único que dice es que come todos los días fideo, todos los días arroz, está cansada y no solo está en representación de ella, sino que también por todos los vecinos que podemos ver acá también que están reunidos. A pesar de que la situación se tornó compleja y hubo hasta piedrazos. Un sector residencial
Estas son las cosas que uno no quisiera que ocurran, pero lamentablemente hay sectores de la población que están reaccionando de esta manera, situaciones que uno tiene que ir manejando y considerar cuando hay variables con las que tú te vas encontrando en el área de operaciones como las que ha ocurrido ahora. Sin embargo, nosotros quisimos quedarnos con la gente y mostrar estos rostros. Estas son algunas de las caras que reflejan la realidad que se enfrenta en medio de una crisis sanitaria. Rostros que se traducen en una pandemia social que incluso el mismo presidente Sebastián Piñera detalló. La pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión mundial están significando muchas privaciones, angustias, dolores, temores a las familias chilenas. Economistas, autoridades y expertos aseguraron que en los próximos meses podríamos enfrentar una de las crisis económicas más grandes del último tiempo y que la cesantía podría alcanzar un 18%, una cifra sin precedentes. Lo que usted está viendo es la realidad que se esconde en las periferias de la ciudad. Familias completas recurren a los residuos de las ferias en búsqueda de alimento. Y esto no es algo que haya surgido en medio de la crisis sanitaria. Las imágenes que usted está viendo fueron registradas en marzo, antes de que el coronavirus llegara a la ciudad. Y vine a ver algunas cositas que quedan. Exactamente, porque son buenísimas y el sueldo no alcanza, con el arriendo, con la universidad y todo eso. Aproximadamente 2 meses después, el panorama es el mismo. Claro que el contexto ha cambiado. Enfrentamos una pandemia y muchos están sin trabajo. Compleja, muchachos, fíjense que cerca de las 11 de la mañana es cuando adultos mayores, gente que es grupo de riesgo, de hecho, que está en cuarentena, se estaban manifestando porque no tenían acceso a alimentación o porque no tenían acceso a los remedios, a la salud con esta cuarentena, porque ellos viven el día a día, entonces es una situación muy complicada, pero de ahí se paralizó el tránsito en la calle con barricadas en Nueva Imperial y posteriormente se fue hasta San Francisco con Lo Martínez, que es, para que ustedes hagan la idea, donde se juntan las comunas de La Pintana y también en la comuna de El Bosque. Eran incidentes muy violentos cerca de la 1 de la tarde, muchas piedras, también estamos hablando de bombas molotov que recién se pudo contener cerca de las 2 de la tarde aproximadamente, pero había 100 personas fácil, nosotros que estábamos ahí viendo en el lugar. Se paralizó un poquito la situación y luego a las 5 de la tarde nuevamente hasta las 2 de la mañana, imagínense, 2 de la mañana recién se pudo disuadir a todos estos sujetos que no estaban claramente respetando la distancia social. Y ojo, que al menos lo que nosotros pudimos ver hasta las 2 de la tarde no eran las mismas personas que estaban reclamando en un primer minuto, que se estaban manifestando, estos adultos mayores, incluso gente que es grupo de riesgo, no estaban ya, eran sujetos jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver, al menos así lo pudimos evidenciar durante horas de la mañana y que se estaban exponiendo ellos mismos, lógicamente, porque además de eso están detenidos por infringir la cuarentena que ya lleva 4 semanas en la comuna del Bosque y que terminó nuevamente en situaciones complejas como este saqueo que ustedes están viendo en pantalla, que está siendo altamente custodiado por parte de la FARC, muchachos. Claro, tú nos decías, Fabián, dividirías esto en 2 grupos. Primero los que estuvieron cuando estábamos nosotros a la hora del matinal, que ya habían algunas personas tirando piedras y estos jóvenes que estamos viendo más violentos, pero había efectivamente otro grupo donde habían adultos mayores, mujeres muy desesperadas y que decían que estaban pasando hambre y que necesitaban ayuda que también de la cual habló, ya ayudó el alcalde Sadi Melo, pero también tú divides después otro grupo que es el que dura hasta las 2 de la mañana, mucho más violento y donde habían jóvenes. Hoy el Bosque, lo estamos viendo en imágenes en vivo, despierta con bastante resguardo militar. Este resguardo militar obedece que están resguardando infraestructura crítica, por ejemplo, lugares de abastecimiento o para que no se provoquen los disturbios y las manifestaciones y barricadas que vimos en el día de ayer, porque, por ejemplo, tú nos decías que habían 12 detenidos en el saqueo de gas, entiendo que en total fueron 22, yo no sé cuántos más habrán habido según las manifestaciones que veíamos ahí, Fabián. En total, durante la jornada de ayer hasta cerca de las 12 de la noche hay 40 personas detenidas.
pero de estas 40 aproximadamente la mitad son relacionados con las protestas, con las manifestaciones, y ahí se incluye a los sujetos que fueron capturados saqueando esta central de gas que se encuentra en la calle San Francisco. Vecinos desesperados se manifestaron asegurando que ya no tienen qué comer. La gente no tiene de qué agarrarse para comer. Salieron a la calle porque no saben cómo mantener sus hogares. Ya soy madre soltera, tengo 5 hijos, quedé sin trabajo. Ellos piden ayuda, se sienten desprotegidos. Cuéntame, estamos pasando hambre, yo me vi, o sea, yo tengo un hijo, él no puede venir allá a verme, tengo 2 hijos. Ellos también están un problema. Estas personas que usted está viendo no aguantaron más y decidieron manifestarse para demostrar que todos los días es una lucha contra el hambre, contra el desempleo, contra la incertidumbre del futuro. Gente que no tiene para comer, no tiene para alimentarse, hay gente que vive el día a día trabajando en la feria, el día a día pescando, cachureo, adultos mayores que están botados pasando una vez por un tigre, y eso no puede pasar en este país. Es por esto que, como Buenos Días a Todos, llegamos hasta el bosque para que ellos mismos nos cuenten su realidad. No sé si se traspasa a través de la pantalla. Total. Estoy al lado de ella y ella se emociona al hablar porque lo único que dice es que come todos los días fideo, todos los días arroz, está cansada, y no solo está en representación de ella, sino que también por todos los vecinos que podemos ver acá también que están reunidos. A pesar de que la situación se tornó compleja y hubo hasta piedrazos. Un sector residencial, estas son las cosas que uno no quisiera que ocurran, pero lamentablemente hay sectores de la población que están reaccionando de esta manera. Hay situaciones que uno tiene que ir manejando y considerar cuando hay variables con las que tú te vas encontrando en el área de operaciones, como las que ha ocurrido ahora. Sin embargo, nosotros quisimos quedarnos con la gente y mostrar estos rostros. Estas son algunas de las caras que reflejan la realidad que se enfrenta en medio de una crisis sanitaria. Rostros que se traducen en una pandemia social que incluso el mismo presidente Sebastián Piñera detalló. La pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión mundial están significando muchas privaciones, angustias, dolores, temores a las familias chilenas. Economistas, autoridades y expertos aseguraron que en los próximos meses podríamos enfrentar una de las crisis económicas más grandes del último tiempo y que la cesantía podría alcanzar un 18%, una cifra sin precedentes. Lo que usted está viendo es la realidad que se esconde en las periferias de la ciudad. Familias completas recurren a los residuos de las ferias en búsqueda de alimento. Y esto no es algo que haya surgido en medio de la crisis sanitaria. Las imágenes que usted está viendo fueron registradas en marzo, antes de que el coronavirus llegara a la ciudad. Y vine a ver algunas cositas que quedan. A recoger lo que queda de la feria. Exactamente, porque son buenísimas y el sueldo no alcanza, pues, con el arriendo, con universidad y todo eso. Aproximadamente 2 meses después, el panorama es el mismo. Claro que el contexto ha cambiado. Enfrentamos una pandemia y muchos están sin trabajo. Así que póngase el alcalde la mano en el corazón y ayude a nuestros viejitos, que es lo que más necesitamos. De verdad se lo pido, acá tenemos viejitos con Alzheimer, tenemos gente con fibromialgia. Entonces la gente, aquí los viejitos de verdad están desesperados. Ya, o sea, como les dije antes, si no se mueren por el COVID se van a morir de hambre. Y eso no es. Muchas gracias. Dejamos acá este contacto, el Chile Real, que de mucho gusto muestra sin temor a nada. Sí, muchas gracias, Simón. Gracias por hacernos patente esa realidad, porque no se nos puede olvidar. Así como tampoco se nos puede olvidar que tenemos camas críticas que son limitadas y que tenemos un sistema de salud que está muy exigido, casi al límite. Ayer en Mega Noticias se mostró una nota muy importante y muy reveladora respecto del colapso hospitalario en algunos sectores de la capital. La vamos a compartir con usted y al regreso la comentamos con un doctor que tenemos aquí invitado. Hay un colapso, hay mucha la gente que se está contagiando. No los han atendido rápido, que creo que deberían darle prioridad a ellos. Esperan que sus familiares sean atendidos dentro de este hospital de campaña levantado a raíz de la crisis en ambulancias, o que se libere una cama al interior del establecimiento. Dijeron que podía tener una posible bronquitis. Llegó acá anoche, dijeron una neumonía. Llegamos ayer a las 10 de la mañana.
con la ambulancia. Y como a la 1 de la mañana recién le hicieron los exámenes de sangre, esperando aquí junto con los contagiados por un posible caso COVID. La abuela de esta joven estaba de alta luego de transitar entre un hospital y otro durante este domingo. La fiebre subía y nadie atendía a la mujer de 94 años y que padece distintas enfermedades de base. Primero fue al SAMU de Lampa, luego al San José, intentó en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Todas visitas sin éxito. Cuando ya no le quedaban esperanzas, la llamaron nuevamente desde uno de los recintos que visitó. Tenía una neumonía diagnosticada y por ende pensaban que podía ser el coronavirus, pero le hicieron el examen y resulta de que llevamos 8 días sin saber los resultados. En el Hospital Sotero del Río están al límite, luchan para no llegar a ese 100% de ocupación que se ve a la vuelta de la esquina. Yo creo que tenemos casi el 94, el 95% de las camas UCI ya utilizadas. Tenemos muchos compañeros contagiados, positivos, casi 163. Tenemos casi 190 aproximados, un poquito más en cuarentena preventiva. El último informe revelado por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva da cuenta de que hay una ocupación de camas UCI que está casi al borde de su totalidad en la región metropolitana. Hablan de un 94%, mientras que el gobierno dice que la cifra alcanza al 93% en la capital. Eso quiere decir de que vamos a ir requiriendo cada vez más camas asociadas a la mayor cantidad de casos y van a ir habiendo más pacientes que requieren ventilación mecánica y unidad de cuidados intensivos. En el Hospital San Juan de Dios tienen un 90% de ocupación de respiradores, 143 pacientes COVID positivos se encuentran hospitalizados, 40 de ellos recibiendo ventilación mecánica, más otros 10 sin coronavirus entubados al mismo equipamiento. De 56 cupos ventilatorios, tienen ocupados 50. Y tenemos ya implementado qué vamos a hacer en los próximos días si es que la demanda sigue en aumento de camas ventilatorias. Ya tenemos disponibles los cupos en pabellón y en la UCI pediátrica. La estrategia del aumento de camas ha ido robusteciendo el sistema integrado, pero si los contagios siguen creciendo, el colapso sería inminente. De ahí a que la medida más radical aplicada en esta pandemia, la cuarentena total al Gran Santiago, podría prolongarse una semana más. La decisión se va a tomar el día miércoles en la mañana y efectivamente yo creo que, salvo tal vez alguna excepción de alguna comuna, lo probable es que se renueve por una semana más. Solo la próxima semana podrían conocerse los efectos de la medida restrictiva que busca reducir la cifra de contagios, el porcentaje de ocupación hospitalaria y la cifra de muertos por la pandemia y de paso darle un respiro al personal de salud que se encuentra trabajando al límite. Esto es lo que se ve en el Hospital del Pino, todo el día lo mismo. Llegan y llegan una ambulancia y no tienen capacidad para recibir pacientes. Así los tiene. 8 horas, dicen las ambulancias que llevan esperando a que puedan recibir un paciente. Familias chilenas estamos viviendo tiempos
tiempos muy duros y muy difíciles. Hoy en el mundo hay más de 4,7 millones de personas contagiadas y más de 310.000 personas han perdido sus vidas debido al coronavirus. En Chile hoy tenemos 24.118 enfermos activos y 19.213 personas ya se han recuperado del COVID-19. Pero lo más doloroso, debemos lamentar la muerte de 450 compatriotas. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con sus familias. También tenemos que tomar conciencia que estamos enfrentando dos de las peores pandemias que la humanidad ha conocido en los últimos 100 años. La pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión mundial. Las dos atentan contra la salud, la vida, la dignidad y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. El mundo, al igual que nosotros, estamos aprendiendo respecto de este virus. Y las investigaciones científicas cada día entregan nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos que tenemos que incorporar con humildad y en forma dinámica a nuestros diagnósticos y decisiones. Sabemos que estas dos pandemias están causando mucho dolor, angustia, sufrimiento y cansancio a las familias chilenas. Y sabemos también que detrás de cada familia hay rostros, hay historias, hay esfuerzos, sueños, hay afectos, muchos de los cuales han sido duramente golpeados por estas pandemias y por las medidas de protección que nuestro gobierno ha debido adoptar para proteger la salud de su familia y la vida de todos nuestros compatriotas. Es en estos tiempos duros y difíciles para las familias chilenas cuando el Estado tiene que desplegar toda su capacidad de protección. Por ello, durante los últimos 5 meses y con la colaboración de todos los chilenos, hemos implementado un plan de protección basado en los conocimientos de la ciencia, la asesoría de los organismos internacionales, los expertos chilenos, la experiencia de otros países, la evolución de la pandemia en Chile y, por supuesto, escuchando siempre la voz de la gente. En los últimos días, si bien la situación en regiones está evolucionando favorablemente, hemos experimentado un significativo y preocupante aumento en los casos de contagios y fallecidos en la región metropolitana y en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Esto ha generado cambios necesarios en las políticas públicas que estamos adoptando para enfrentar esta pandemia. Cambios que vamos a adoptar cada vez que las circunstancias lo hagan necesario. Estos aumentos obedecen en parte a que estamos haciendo un mayor número de testeos PCR todos los días, pero también a que la enfermedad se ha ido extendiendo desde sectores más acomodados hacia sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los cuales por sus condiciones socioeconómicas y habitacionales viven con un mayor riesgo de contagio. Y sin duda necesitan y merecen y van a tener un cuidado muy especial de parte del Estado y de toda la sociedad. Es por estas razones que a partir del viernes pasado establecimos la cuarentena total para más de 6,7 millones de personas en la región metropolitana y más de 7,7 millones de personas a nivel nacional. Sabemos que las cuarentenas son dolorosas. Conocemos las dificultades y carencias que significa vivirlas y cómo la cuarentena afecta la relación con nuestras familias y seres queridos, nuestros trabajos, nuestros ingresos, nuestra forma de abastecernos de bienes y servicios esenciales y la manera misma en que vivimos nuestras vidas. Sabemos también que la cuarentena puede significar aumentos en violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción y también problemas de salud física y mental. Pero las cuarentenas y todas las otras medidas que hemos adoptado son necesarias. Son necesarias para combatir con eficacia esta pandemia del coronavirus y proteger su salud y su vida. Y las hemos establecido de acuerdo a un plan y los consejos de los expertos en los momentos necesarios y en los lugares que corresponden. Este plan incluye 2 redes de protección. Primero, la red de protección de la salud y la vida de nuestros compatriotas, que ha sido y será siempre la primera prioridad de nuestro gobierno. Esta red de protección sanitaria se empezó a construir apenas supimos
de la aparición del primer caso de coronavirus en Wuhan, China, a fines del año pasado. E incluye, como el cuadro lo muestra, el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, la protección y cierre de nuestras fronteras, el establecimiento de alerta sanitaria, estado de catástrofe y toque de queda, el establecimiento de cuarentenas, aduanas y cordones sanitarios, la suspensión del funcionamiento de los establecimientos educacionales, el anticipo y fortalecimiento de la campaña de vacunación contra la influenza, e instrucciones de cuidado a nivel personal, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el evitar aglomeraciones. El fortalecimiento de nuestro sistema de salud se ha manifestado en grandes esfuerzos que todos hemos hecho en las últimas semanas para duplicar la capacidad de camas críticas con ventiladores mecánicos y para cuadruplicar nuestra capacidad de hacer testeos PCR. Todo esto con el objetivo de poder identificar tempranamente a los contagiados por coronavirus para poder otorgarles el tratamiento médico que necesitan y también para aislar a sus contactos estrechos y evitar así la difusión de la enfermedad. Pero nada que haga el gobierno, ni el control de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, serán suficientes si no contamos con la efectiva y comprometida colaboración de toda la ciudadanía. Por eso hoy, una vez más, les pido encarecidamente a todos mis compatriotas cumplir fiel y estrictamente las instrucciones y protocolos de la autoridad sanitaria y actuar con responsabilidad para cuidar su propia salud y con solidaridad para cuidar la salud de los demás. Solo cuidándonos los unos a los otros lograremos superar esta pandemia. Y mientras mayor sea el grado de cumplimiento de estas reglas, menor será la extensión de las cuarentenas. A pesar de todas las dificultades, es esperanzador constatar que Chile tiene una tasa baja de letalidad a nivel mundial y también una de las capacidades de testeos PCR más altos de América Latina, como lo muestra el gráfico en pantalla. Y también es importante destacar que nuestro sistema de salud, aunque cada vez más exigido, más estresado y más demandado, sigue prestando las atenciones de salud que nuestros compatriotas necesitan. Constatar esta realidad no significa en ningún caso negar la gravedad de estas pandemias, ni generar confianzas injustificadas, ni bajar la guardia, ni mucho menos inducir a imprudentes relajos. Todo lo contrario, estamos más alertas, más preocupados y más ocupados que nunca, fortaleciendo todos los días nuestro sistema de salud, con más camas críticas, con más ventiladores mecánicos, para que pueda responder a las enormes exigencias que está enfrentando y protegiendo en forma muy especial a los grupos más vulnerables, cuya salud y vida están en mayor riesgo, como los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, y también aislando con cuarentenas los lugares de mayor riesgo para evitar la difusión de la enfermedad. Para lograr mantener la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, es fundamental la plena coordinación y colaboración entre el gobierno, las fuerzas políticas, la sociedad civil y la ciudadanía. Quiero ser muy claro, como gobierno no podemos ignorar ni dejar de enfrentar la pandemia social que significa la pérdida de empleos de los trabajadores, la reducción de los ingresos de las familias, la destrucción o quiebra de las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, el desempleo, la pobreza, el hambre y la desesperación también significan pérdidas de vida, sufrimiento y deterioro en la calidad de vida de las familias chilenas, y muy especialmente las de clase media necesitada y de sectores vulnerables. Por estas razones, igual como nos empezamos a preparar muy temprano para enfrentar la pandemia del coronavirus, también nos hemos estado preparando temprano para enfrentar la pandemia social de la recesión mundial, diseñando e implementando la segunda red de protección, el Plan de Protección Social para las Familias Chilenas, cuyos principales componentes se muestran en el cuadro en la pantalla. Porque además de la mejora de las pensiones del Pilar Solidario, que favoreció a 1,6 millones de adultos mayores vulnerables, y de la creación del ingreso mínimo garantizado,
que está beneficiando a 700.000 trabajadores de bajos ingresos. En los últimos 3 meses hemos trabajado arduamente para construir una red de protección social que incluye los 2 planes económicos y sociales para enfrentar la emergencia, que involucran más de 17.000 millones de dólares y representan cerca del 7% de nuestro Producto Interno Bruto. La Ley de Protección del Trabajo, que protege a 4,7 millones de trabajadores chilenos con seguro de cesantía. El bono COVID, que ya benefició a 2,7 millones de personas vulnerables. El ingreso familiar de emergencia, que empezará a pagarse durante este mes de mayo, durante 3 meses, y que va a beneficiar a 4,9 millones de compatriotas vulnerables y con trabajos informales. Las líneas de crédito con garantía del Estado para facilitar el capital de trabajo que tanto necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, por un monto de hasta 3 meses de venta con un plazo de gracia de hasta 6 meses y con una tasa de interés real cercana a 0. Pido encarecidamente a los bancos acelerar el proceso de otorgamiento de estos créditos, porque igual como los seres humanos necesitamos oxígeno para vivir, las MIPYMES necesitan liquidez para sobrevivir y la necesitan ahora y con urgencia. Además, está en el Congreso un proyecto de ley que permitirá proteger los ingresos de 1,2 millones de trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, que requiere urgente aprobación. Esta nueva red de protección social para estos tiempos difíciles que está viviendo nuestro país otorga protección a cerca de 10 millones de compatriotas que sin duda lo necesitan, lo merecen y con urgencia. Pero ninguna red de protección social podrá reemplazar jamás a un país que sea capaz de volver a crear empleos, a mejorar los salarios, a generar oportunidades para las MIPYMES, a recuperar la inversión. Por estas razones, el gobierno debe continuar preparando un plan de retorno seguro que, dadas las circunstancias que estamos viviendo, hemos debido adaptar y va a tomar más tiempo del que habíamos previsto. En esto no hay guión perfecto. Todos estamos aprendiendo y recorriendo juntos los mejores caminos para superar la adversidad sanitaria y social que hoy nos golpea con tanta fuerza. Este retorno seguro solo se pondrá en práctica, en marcha, y siempre en forma gradual, cuando las condiciones sanitarias permitan resguardar adecuadamente la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Porque la salud y la vida de nuestros compatriotas constituye la primera prioridad de este presidente y de nuestro gobierno. Queridos compatriotas, quiero compartir hoy con ustedes 5 nuevas medidas. Primero, la pandemia sanitaria y la pandemia social están significando graves dificultades para muchas familias para poder abastecerse de elementos tan esenciales para la vida humana como los alimentos. Por esta razón, y complementando lo que están haciendo los municipios y la sociedad civil, el gobierno va a iniciar muy prontamente la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para la vida, para las familias de clase media y las familias más vulnerables, para acompañar y apoyar a las familias vulnerables y de clase media que necesitan los servicios del Estado. Requerimos que los servicios públicos operen en plenitud y que los funcionarios públicos, que no sean grupo de riesgo, continúen reintegrándose a sus funciones. Segunda medida, dada la dificultad de muchas MIPYMES para acceder a los créditos de capital de trabajo con los bancos, que tanto necesitan, el gobierno está estructurando un fondo con garantía del Estado y una red de instituciones financieras no bancarias para poder llegar con más rapidez, con más profundidad, con los créditos de capital de trabajo para las empresas más pequeñas, que son el sostén de cientos, si no millones, de familias chilenas. Tercero, consciente del impacto de estas pandemias y de las carencias y dolores que implican las cuarentenas en la salud mental de muchos chilenos, y además recogiendo los aportes de la Mesa Social COVID-19, pronto pondremos en marcha un programa especial de acompañamiento que hemos denominado Saludablemente, que va a fortalecer la oferta pública y privada de salud mental en nuestro país
y que va a incluir una plataforma digital de consulta, apoyo y recomendaciones para todas las familias que lo requieran en esta materia. Cuarto, dadas las dificultades que enfrentan muchas familias para aislar y atender a familiares contagiados en sus propios hogares, estamos expandiendo y fortaleciendo la red existente de residencias sanitarias a nivel de todo el país para poder acoger a las personas que lo necesitan, con especial preocupación y prioridad por los adultos mayores. Quinto, como parte del permanente esfuerzo por mejorar la cantidad y calidad de la información que ponemos a disposición de la sociedad civil respecto del coronavirus, a partir de esta semana entregaremos más información y más desagregada a nivel de cada comuna, lo que permitirá una acción más eficaz de nuestros alcaldes y de la comunidad. Queridos compatriotas, quiero terminar estas palabras compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Primero, ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus, como lo demuestra la evidente saturación de los sistemas de salud en países de alto nivel de desarrollo. Chile tampoco estaba preparado. Tenemos que ser humildes y realistas en reconocerlo. Frente a las enormes dificultades que enfrentamos, todos hemos hecho un gigantesco esfuerzo. A pesar del fortalecimiento temprano de nuestro sistema de salud, que empezó en el mes de enero, y el permanente y diario esfuerzo por agregar elementos esenciales, como camas críticas y ventiladores mecánicos, y al encomiable y valioso esfuerzo y compromiso de los médicos, enfermeras, auxiliares y trabajadores de la salud, nuestro sistema de salud hoy día está extraordinaria y crecientemente exigido, estresado. En los últimos días hemos entrado en una nueva fase, con más contagios y más personas fallecidas, que va a imponer mayores exigencias a nuestro sistema de salud, tanto público como privado, porque están actuando en red. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que nuestro sistema de salud siga prestando las atenciones médicas que nuestros compatriotas necesitan. Y para lograrlo necesitamos el apoyo y la colaboración de todos. Segundo, la pandemia del coronavirus no reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni ideologías políticas. Por eso hoy es tiempo de unidad y no de división, de grandeza y no de pequeñez, de colaboración y no de enfrentamiento. Es en estos tiempos cuando nadie debe confundirse. Todos debemos colaborar para combatir con éxito a nuestro enemigo común, el coronavirus, el COVID-19. Hoy los necesitamos a todos. Necesitamos a cada uno de ustedes que nos están viendo en sus casas. Necesitamos a los funcionarios públicos. Necesitamos al gobierno y la oposición unidos. A los empresarios y trabajadores. A los gremios y sindicatos. A toda la sociedad civil, chilenos y migrantes. Hoy es cuando debemos unir nuestras fuerzas, nuestras voluntades y nuestros corazones para salvar vidas y superar estas pandemias. Es justo agradecer muy sinceramente al Congreso por su colaboración en la aprobación de las leyes, al Comité de Expertos y la Mesa Social por su permanente rol de guía y asesoría, a los alcaldes por su valioso trabajo diario en beneficio de sus vecinos, a las Fuerzas Armadas y Carabineros y a la PDI por su comprometida labor de custodia del orden público y de cumplimiento de los protocolos sanitarios, a los jefes y jefas de hogar y en forma muy especial a las mujeres que tienen que asumir solas esta responsabilidad por su trabajo múltiple, permanente, en beneficio de sus familias, a los funcionarios públicos por su vocación de servicio a la comunidad, a los trabajadores de la salud, de los servicios básicos, del campo y tantos más que han permanecido en sus puestos de trabajo y que se han constituido en un verdadero ejército de manos invisibles que permite llevar alimentos y bienes y servicios básicos a los hogares de todas las familias chilenas. También quiero agradecer a los expresidentes de nuestro país por su buena voluntad y por sus sabios consejos. Y muy especialmente a todos nuestros compatriotas, a los que hoy están en cuarentena, a los que hoy están trabajando
en beneficio de todos. Tercera reflexión. La pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión no van a desaparecer por arte de magia. Van a estar con nosotros y por muchos meses. Y tenemos que aprender con responsabilidad y solidaridad a convivir con ellas. Tenemos que actuar con responsabilidad para protegernos a nosotros mismos y también con solidaridad para proteger a los demás y muy especialmente a los más vulnerables y a los grupos de alto riesgo. Cuarta reflexión. La lucha contra estas pandemias exige velocidad y resistencia. Velocidad, porque hay que reaccionar rápido ante las demandas y necesidades de la gente hoy, pero también resistencia, porque debemos ser capaces de mantener esta protección por todo el tiempo que sea necesario. Y eso significa un enorme esfuerzo para el Estado y los recursos fiscales. Esto significa gestionar los recursos públicos con sensibilidad frente a las necesidades del presente, pero también con responsabilidad frente a las necesidades del futuro. Aquí no caben demagogias ni populismos. Quinto, estas pandemias nos han dejado importantes lecciones, como el valor de la familia, la importancia del Estado, el valor de la comunidad, la humildad frente a la vida y la responsabilidad con nosotros mismos y la solidaridad con los demás. Sexto, la historia de Chile y el carácter de su pueblo se han forjado enfrentando la adversidad. Frente a estas adversidades, cada vez que nos hemos dividido, hemos cosechado nuestras más amargas derrotas. Cada vez que nos hemos unido, hemos conquistado nuestras más hermosas victorias. Como presidente de todos los chilenos, quiero terminar estas palabras haciendo un llamado a la fe y a la esperanza y pidiendo la ayuda de todas las fuerzas políticas, de la sociedad civil y de todos nuestros compatriotas para enfrentar con éxito estas pandemias, con unidad, con grandeza, con colaboración y con la ayuda de Dios. Vamos a superar estas pandemias. Volveremos a abrazar a nuestros seres queridos, recuperaremos la plenitud de nuestras vidas y construiremos un buen país para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vendrán. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todas las familias chilenas. Muchas gracias y muy buenas noches. Transmitió el Gobierno de Chile. Es la primera semana de mayo de 2020. Los casos contagiados en Chile por coronavirus superan los 20.000. Las calles de Puente Alto son el reflejo de lo que se vive en distintas poblaciones a lo largo del país. El funcionamiento de la feria se ha limitado a 3 días a la semana en Bajos de Mena, dejando fuera el día domingo. Eso, a juicio de los feriantes, ha generado un efecto inverso a lo esperado. Se junta la gente el día domingo, más la gente el día sábado. Entonces, en vez de congestionar, se aumentó la congestión. Entonces anda más gente, anda codo a codo. Si tú viniste el sábado aquí, no se puede caminar, porque se junta toda la gente de Villa Cholén más Sargento Benedetto con Juanita. Los mismos que una vez levantados los puestos se quedan en búsqueda de cualquier alimento que les permita parar la olla y sobrevivir. Nueva semana en cuarentena, sin trabajo y con pocos pesos en el bolsillo. Carmen trabaja como asesora del hogar, pero en el último mes no ha podido cumplir sus funciones. Sus patrones, confiesa, le han pedido que se quede en casa para evitar el riesgo de contagiarse en el trayecto, pero de alguna manera intenta rebuscárselas. Hay familias peores que uno, peor que no tienen, porque hay personas que desgraciadamente no les gusta hacer esto porque les da vergüenza. Pero yo le digo que vergüenza se tiene para otras cosas. Y también a veces yo ayudo a otras personas que están un poquito complicadas, igual les convido lo que llevo yo. Sí, pues, sí hay que compartir. Comienza a caer la tarde y ya es poco lo que se puede rescatar de la feria. Carmen avanza de vuelta a casa con varios productos en su carro. Roberto el Pascuero también se marcha en su triciclo. Y Beth camina un poco más cabizbaja. ¡Mira! ¡Abre! Si fuera una política que me hubiera encantado, no sé, me preocuparía un poquito más de que haya más equidad con las personas, porque aquí hay mucha pobreza y esto no lo saben. Hay gente que vive realmente, yo he visto gente, y ahora yo que ando buscando fruta, he visto gente
He visto gente que vive de la basura, come de la basura. Jessica, hazle un llamado tú a la gente que necesitamos su generosidad también, a que vean a quien necesita más, que los vean, que los visualicen. Bueno, sí, estoy emocionadísima porque este momento lo he buscado tantos años y para los vecinos, porque igual queremos irnos de acá, que estamos mal, no estamos bien acá no tenemos baño, no tenemos agua, en la luz estamos colgados, los niños no pueden salir porque está todo húmedo y les pido a la gente, a la empresa que colaboren con los campamentos que existen. Mira, yo ayer me llegó harta ayudita, ahora hice unas cajas, hice un saco de harina y lo fui a donar a los campamentos del frente, porque a ellos no les ha llegado mucha ayuda. ¿Ya? Y eso, le pido, por favor, colaboren con los campamentos que los necesitan, por favor. Sí, toda la razón. Gracias. Quiero toda la razón, Jessica, que ese llamado tuyo sea escuchado y quiero seguir con Francisco también, porque yo me imagino que también se están preguntando ustedes, bueno, ¿y cuándo van a llegar a estas casas? Así que, Francisco, además de agradecerte nuevamente, que le digas a través de Jessica a esas 15 familias cuándo van a tener su casa. Jessica, para que estén atentos, hagan la coordinación con la productora que está en terreno, nos comuniquen y a la brevedad, apenas ustedes puedan hacer la instalación de las casas, nosotros las vamos a hacer llegar con todo gusto. Antes de terminar esto, agradecerle a ustedes, Jessica, por la oportunidad que también nos dan a nosotros como Grupo Santa María de poder colaborar a través de su presidente Guillermo Díaz, y no quiero dejar de lado también a todos los trabajadores de la empresa que también hacen que esto sea un poco más grande. Les dejamos un abrazo a todos, Jessica, allá en el campamento. Comuníquenos por interno cuándo pueden llegar las casas y nosotros las vamos a hacer llegar con todo gusto. Un abrazo grande. Decirles de que si estuviera en nuestras manos la ayuda iría hoy día mismo. Me encantaría poder decirles eso. Lo que yo les puedo decir, y a quien yo pertenezco, que somos los personales de salud, nosotros estamos para ustedes siempre. Nosotros no discriminamos entre clases sociales, si viven en un campamento o no, incluso si eres extranjero o no. Para nosotros eso no es lo relevante. Nosotros vamos a estar para ahí para ustedes siempre, cuando estén enfermos y cuando necesiten de nuestra ayuda. Me encantaría decirles que vamos a llegar con comida. Y si es necesario que nos organicemos, nos organizamos. Porque nosotros, los de salud, los médicos y todos, no solo tratamos fármacos, también tenemos que ayudar a la gente en su salud. Y ellos corren riesgo de salud. Esto también es sanitario. No solo es COVID, esto es sanitario. Y si de nosotros depende, vamos a llegar a esos lugares. Y yo, me refiero a yo y todo mi gremio, y yo sé que los personales de salud, porque para eso estamos. Pucha, nos está dando un testimonio tan bonito de humanidad, sobre todo, que se agradece, porque cuando uno habla del personal de salud uno sabe que están para todos por igual, uno sabe el sacrificio que hacen, uno sabe además las horas largas que trabajan, pero escucharte a ti con ese testimonio de humanidad es muy importante, y es muy importante en un momento como este, que tenemos que hacer que la gente que nos está mirando tenga conciencia de que hoy día no es por uno, es por todo. Es por todo. Es por todo. A veces es difícil seguir hablando porque me acuerdo de todos tenemos historias familiares, ¿cierto? La gente a veces cree que estamos muy distanciados de ellos. Mi abuelita y mi mamá manejaron un transporte escolar. Con eso me sacaron adelante. Me voy a emocionar un poco. Yo sé lo que es eso. Yo vengo de ahí, yo estoy en colegio público. Mis amigos estuvieron la mayoría en colegio público. También tengo amigos cuicos y de todo. Pero uno sabe lo que es eso. Uno sabe lo que es tener un kilo de arroz a cuenta porque no alcanza para lo. Cuando la gente nos necesita en esa área, y aquí salgo del lado médico, me pongo en el lado humano, nosotros podemos tenderle una mano. El que pueda, atiéndale una mano. Yo a la señora Anita, ella está toda la vida en la familia y me ayuda con el aseo en mi casa una vez cada 2 meses más o menos, porque está viejita y yo tampoco le pido más. Y ahí le tengo el sueldo que ella se merece porque está viejita, porque puedo ayudarla.
¿Me puedes cuidar? A las transportistas escolares las dejaron de lado. No le están pagando hoy día por llevar a las niñas al colegio cuando ya siempre han estado ahí para sus niños. Si usted puede pagar, ayúdele. Si usted todavía tiene su sueldo y no lo han despedido o desvinculado, ayúdele. Eso, ayudémonos entre todos. Tenemos que ir a La Moneda, pero vamos a seguir conversando con el doctor después del informe del Ministerio de Salud. En nuestra región vamos a distribuir 1.650.000 cajas, que son apoyos de es un apoyo alimenticio. ¿Qué porcentaje de la población vulnerable? A todos. ¿Qué porcentaje de la clase media? Prácticamente a todos. O sea, más del 80% de la región va a recibir cajas. Ojalá, yo hablo del 70%, el presidente habló del 70%. Si podemos llegar más allá, fantástico. 1.650.000 es cerca del 82% de los hogares de la región metropolitana. Yo sé, lo tengo claro, pero el presidente ha hablado del 70%. Lo que ocurre es que hay muchos hogares, muchas casas que tienen más de una familia. Entonces, finalmente hay que darse una holgura porque nos vamos a encontrar con, aquí mismo, en este sitio en General Bulnes, hay un lugar donde hay 2 familias viviendo. Entonces, ¿qué hace usted con eso? Tiene que tener una holgura y por eso hemos definido nosotros como meta el 70% de los hogares. Si llegamos a esa meta, realmente lo vamos a haber logrado. Pero para lograrlo necesitamos mucho trabajo, mucho tesón, mucha ayuda y mucho compromiso, que es lo que hemos visto en todos los funcionarios que han estado trabajando en esto. Buenos días, queremos información práctica. Por ejemplo, si hay alguien de la clase media que quiere optar por esta caja, ¿cómo él puede saber que puede ser beneficiario o puede optar por pedir la caja? No, nadie puede optar. Aquí vamos a llegar nosotros a los hogares. No hay que postular, no es un concurso, no es una distribución para uno y no para otros. Vamos a ir barriendo por barrios, que es lo que el presidente nos ha pedido, porque eso lo hace más rápido. Usted comprenderá que si va, por ejemplo, en este CITE, en General Bulnes, va usted y golpea una puerta y resulta que la familia hace 2 meses recibió una caja de mercadería de la municipalidad. ¿La va a dejar fuera? No, pues no la podemos dejar fuera. La vamos a incorporar tal como se hace el censo, casa por casa. No hay que ir a ningún lugar, no hay que ir a la municipalidad, no hay ninguna postulación. Nosotros vamos a llegar a sus hogares. Respecto a los números, insisto, lo que usted me preguntaba, el 70%, vamos a llegar, la meta es llegar al 70% de los hogares de la región metropolitana. Llegó a su nuevo hogar. Esta es la puerta de su hogar. Vamos a estar todos felices ya. Vale. Ahí ya no hay nada. Cuando tienen el barro, hay mucha agua. Y amanecerá el día que todos compartiremos el planeta en paz, amor y alegría.